Diputada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, muy buenos días. Hola Juanita, ¿cómo están? Buenos días, diputada. Sí, diputada que además es jefa de bancada de su partido Renovación Nacional. Diputada, ¿cómo o qué tan avanzadas están? Porque sabemos que el escenario está abierto, ¿no? Respecto de lo que pueda hacer la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Qué tan avanzadas están las gestiones para que efectivamente sea alguien de su sector quien esté a la cabeza de la testera de la corporación en el próximo periodo? Mira Claudio, todavía estamos en semana distrital y ojalá uno pudiera decir las negociaciones están listas, está todo cerrado. La verdad que en el tema elección de la mesa de la Cámara sería súper irresponsable que yo te dijera que está todo listo, porque estamos conversando con uno, con otro, cada uno tiene sus propuestas, sus peticiones, sus negociaciones, y nosotros vamos a jugar hasta el final para ver si efectivamente de alguna forma la oposición podría llegar a la testera de la mesa. Pero sería irresponsable de parte mía decir, mira, estamos listos, efectivamente tenemos posibilidad, sí, porque las fuerzas de la Cámara, recordemos que han ido cambiando en el último tiempo. Hoy día tenemos amarillos, tenemos PDG que está dividido, tenemos demócratas, entonces ya no es lo mismo que existía hace casi 2 años. Así que existen posibilidades, bueno, y esto es las reglas de la democracia. Frente a una elección se hacen distintos pactos y bueno, y gana el que mejor lo puede hacer. Pero recordemos que cuando nosotros tuvimos a Diego Pauten como presidente, él era diputado de Renovación Nacional, estuvo 2 años en la presidencia de la Cámara, fue algo que sucedió en los últimos 5 minutos. Así de increíble fue. O sea, no fue ni siquiera una cosa súper pactada, sino que fue un descuido en ese minuto de la oposición y nosotros logramos en 5 minutos organizarnos todo el grupo oficialista y terminó Diego como presidente. Entonces, de verdad que pueden suceder muchísimas cosas y lo más importante es que las fuerzas hoy día están reorganizadas de distintas formas. Diputada, buenos días. A Hola, Juanita, propósito buenos de días. estas fuerzas organizadas de distintas formas para la ciudadanía, para las personas que tienen dificultades para terminar el mes, que algunos tienen salarios muy bajos, otros que simplemente no tienen empleo, para las personas que tienen problemas familiares, que se les ha diagnosticado una enfermedad. Ven tremendamente lejana esta discusión, sienten que no les atañe. ¿Por qué puede ser importante quién preside o no preside la Cámara de Diputados? Estoy pensando en el objetivo final, que es el de los legisladores, pensar en lo que le interesa a la gente. Bueno, te encuentro toda la razón, que muchas veces nuestras discusiones son alejadas de lo que realmente le urge a la ciudadanía, ¿cierto? Pero la mesa tiene que tener una cabeza, hay una institucionalidad, hay un reglamento interno que se debe cumplir, y para que se cumpla todos los años normalmente tiene que existir esta elección. Ahora, en un pacto que se hizo al principio, no sé si ustedes se recuerdan, hoy día la Cámara está teniendo presidencias de 8 meses, que a mí me parece incluso más alejado de lo que la ciudadanía quiera, porque era para dejar a todos conformes. Yo creo que tenemos que volver a una cierta racionalidad, por lo menos que las mesas duren 1 año, que es como lo lógico, ¿no? Como es en el Senado, para efectivamente poder concentrarnos en la lista de necesidades que tú, Juanita, has nombrado. Ahora, ¿por qué la importancia de la mesa? Porque en el fondo la mesa es quien dirige a los distintos comités para ver, por ejemplo, las tablas de los proyectos que se van a discutir durante la semana, para ver las comisiones investigadoras, para ver las mixtas que pueden existir, bueno, y una serie de otras cosas. Entonces, el día a día de la funcionalidad que tenga la Cámara, en este caso, y el Senado también, depende de la mesa. Ahora, el gobierno, el Ejecutivo en este caso, y cualquier Ejecutivo, nunca pierde el poder de poner urgencias, en el fondo de darle mayor preponderancia a la tabla que las comisiones mismas propongan. Entonces, eso es básicamente el trabajo que tiene la mesa, es ponderar, coordinar a los distintos comités, que es muy importante porque justamente los consensos y los diálogos no se dan si no hay coordinación, y esta relación con el Ejecutivo para que el Ejecutivo en ciertos proyectos ponga urgencias, saque, las vuelva a poner, bueno, y toda la operatividad que existe. Entonces, independiente de que pareciera una discusión que no está en línea con las necesidades de la ciudadanía,
la elección tiene que existir sí o sí, y al existir una elección tiene que haber también una coordinación de las fuerzas que puedan existir dentro de los partidos que están representados en la Cámara de Diputados. Entonces, mírenlo como lo quieran mirar, es parte de la institucionalidad, es algo que se debe hacer y que es muy importante, y yo creo que en eso Pepe García, el nuevo presidente del Senado, ha dicho, aquí no existan temores, aquí no se va a trabar la agenda, no se va a trabar la relación con el Ejecutivo, porque nunca es la intención de hacerlo. Y la prueba máxima que tenemos nosotros, en el caso de Renovación Nacional, que la agenda fluyó de muy buena manera, sin tener ningún problema, con Diego Paulsen, que fue, te diría yo, que de los pocos presidentes que ha estado 2 años en la testera. Ujú. Sí, diputada, bueno, a propósito de este rol de orquesta, ¿no? Que podríamos decir juega el presidente de la Cámara de esta sinfonía que podríamos llamar el trabajo legislativo. Que desafina de repente, sí, lamentablemente. Desafina, total, pero no les voy a decir lo contrario. pero no todos esperamos que sea una música bonita, ¿no? Como la que tocaba Aurora, la radio Aurora, fallecía Radio Aurora. Claro. Y a propósito de lo que mencionaba del rol que jugó en su momento también el diputado Diego Paulsen, uno de los temores que existe en el oficialismo de que, por ejemplo, tanto el Senado como la mesa del Senado como la mesa de la Cámara estén presididos por representantes de la oposición, es que se bloquee o se ralentice la tramitación de algunas reformas que para el Ejecutivo son importantes, como por ejemplo la de pensiones o la tributaria o pacto fiscal, como se llama hoy en día. ¿Qué tan fundados son esos temores, diputada? Bueno, uno no puede poner en tela de juicio a la persona que tiene un temor, ¿no? Pero cuando tú ves las reformas que hoy día se está tratando, por ejemplo, la reforma tributaria, ¿cómo se llama? Pacto fiscal se llama hoy día. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Está haciendo exactamente lo mismo que le pidió en ese minuto, en un principio, la oposición cuando le pidió que por favor se parara la reforma. La evasión, la elusión, todo lo que se está haciendo ahora fue la primera petición que se hizo cuando comenzó el tema de la reforma tributaria. Porque el gobierno tenía como seguridad que le iba a sacar y por esas cosas de la vía perdieron por 1 o 2 votos, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, hubiéramos ganado un año entero, casi 2 años, si el gobierno hubiera escuchado con seriedad en ese minuto a esa oposición que en ese minuto era minoritaria, pero que a pesar de todo, por la razón, logró ganar la votación el día que se votó la reforma tributaria. ¿Ok? Pensiones, un poco lo mismo. Hemos tenido infinitas reuniones, el gobierno va, viene, pero hoy día pareciera que en el Senado está empezando a escuchar lo que le tratamos de decir 1000 veces desde la oposición al Ejecutivo. Entonces, yo creo que aquí todos los sectores tenemos que estar dispuestos a los consensos, a transar en ciertas materias en la medida que los proyectos sean técnicamente razonables y la conformación de fuerzas que ha ido cambiando dentro, al menos en la Cámara, también refleja lo que está pasando en el país. Entonces, el Ejecutivo sabe que hoy día no tiene, por ejemplo, en el caso de pensiones, hubo una fuerte presión de parte de muchos grupos organizados sobre, con mi plata no, ustedes lo recuerdan, ¿no? Y por un lado, eso también influye. O sea, tenemos que hacer estas cosas que habla tanto la ministra Jara, estas cosas tripartitas, que yo siempre me río de ella, ¿con cuántos grupos hablaste? Le digo yo, pero hay que escuchar a la ciudadanía, a los técnicos y al mundo político también, que somos los representantes de nuestro distrito. Entonces yo creo que ojalá esto sea para que nos fuerce a tener mayores consensos a ambos grupos, a despejar nuestra mente y buscar proyectos que sean técnicamente razonables, porque en la reforma de pensiones yo escuché a todos los técnicos, a todos, fui de las parlamentarias que me pegué la lata de escuchar todo, absolutamente todo, y yo diría que de los 20 o más que fueron, solo 1 o 2 están de acuerdo a la reforma que proponía el gobierno. Entonces cuando uno dice todo el mundo técnico está en contra de esto, bueno, algo está sucediendo. Bueno, y es por eso hoy día tenemos otro proyecto más de reforma de pensiones, algunos que siguen durmiendo, el de Bachelet y de Piñera siguen durmiendo en el Senado, y el gobierno tratando de reflotar esto, el cual yo espero sinceramente que lleguemos a buen puerto.
Diputada, usted ha mencionado varias cosas, varios proyectos a propósito del gobierno que ha tenido. Y efectivamente, cuando se mira, el gobierno ha cedido, ha ido variando. Incluso hay críticas a propósito de que se habría dado ciertas volteretas el gobierno por estas concesiones y por estos cambios que ha ido haciendo en lo que eran sus proyectos originales. En su sector, ¿cuáles han sido las concesiones? ¿Cuáles han sido los cambios? En estos diálogos, ¿en qué han estado dispuestos a cambiar? Porque me pregunto, por ejemplo, en el caso pensiones, desde el principio fue el 6% completo a cuenta individual y ninguna conversación más. No se han movido de ahí, no ha habido pero ni un ápice de movimiento. Respecto al pacto fiscal, el tema es no estamos de acuerdo con aumentar los impuestos a nadie, ningún tipo de aumento de impuestos. ¿Qué? A las personas. A las personas, pero por eso digo, ¿en qué se ha cedido? Ya, primero, pensiones, Renovación Nacional, yo ya respondí por lo que nosotros hicimos propuestas concretas, absolutamente concretas, incluso hablábamos de la solidaridad, una solidaridad intrageneracional entre hombres y mujeres, hicimos una serie de propuestas, ¿ok? Que algunas de ellas incluso fueron tomadas en la nueva propuesta del gobierno. Pero uno dice, hoy, por Dios que se dio el gobierno al proponer el 3 y 3, ¿no? Pero cuando tú te ibas a la letra chica, ese 3, que supuestamente iba a las cuentas individuales, era un porcentaje muy menor, porque iba saliendo por distintas formas, por el tema de solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Por eso que insisto que es tan importante la parte técnica, porque la gente se queda como con los grandes titulares, pero cuando tú analizas cómo va a ser, cómo es la bajada, no corresponde necesariamente a esos titulares. En el término que tú me propones, me mencionas el tema de la tributaria. Bueno, lo que hoy día está haciendo el gobierno es escuchar lo que nosotros le pedimos. En el fondo, avanzar en todo lo que es avanzable y rápidamente, y luego ver el tema de los impuestos, porque hoy día la situación económica del país no está para subirle impuestos, y sobre todo a las personas, independiente que sea de 3 millones o de 4 millones. Y el ministro Marcel, ¿qué es lo que hace? Dice, hemos tenido un acuerdo con la democracia cristiana, pero si la democracia cristiana es parte de su bloque mismo, ¿con quién tiene que estar teniendo reunión el ministro Marcel? Con la oposición, con la real oposición que somos nosotros, y no con la democracia cristiana que son ellos mismos al final. La democracia cristiana, en un esfuerzo desesperado, vimos que trató de llegar a acuerdos y de tomar la batuta en pensiones, pero siempre dejándonos afuera. Y yo creo que esas son las cosas que tienen que cambiar. Ahora, los impuestos hoy día son muy delicados. Veamos la realidad. Tú dices una persona que gana 3 millones de pesos o 4 millones de pesos, debe pagar más impuestos. Pero depende de la conformación de la familia de esa persona. O sea, una persona que es sola es muy distinta a una persona que tiene 3 hijos, que van a la universidad, que está endeudado con la casa. Bueno, hay una infinidad de cosas y temas que tenemos que meter en esta olla para que realmente al final tengamos un guiso bien cocinado. Entonces, insisto, efectivamente, tú, Juanita, me dices que nosotros no hemos cedido. De verdad que hemos tratado de hacer todos los esfuerzos por tener buenas conversaciones. Renovación Nacional es un partido sumamente moderado. Siempre ha asistido a todas las mesas. Hemos hecho propuestas, pero lo importante es que sean al final técnicamente razonables. Y para eso nosotros estamos dispuestos. Soy la persona que más insistió cuando se subió la pensión básica solidaria. A mí me costó la relación con mi propio gobierno. O sea, créeme que me lo jugué firme por ese aumento, el primero que existió en el gobierno de Sebastián Piñera, por el 50%. Pero todo tiene que ser en la medida de lo posible, en la medida del crecimiento del país, en la medida del aumento real de los salarios, del aumento de la baja de hoy día. A mí lo que más me pide la gente, no me pide aumento de pensiones, lo que me piden a mí es trabajo. En mi distrito hay muchas cesantías. Entonces, hay temas que también tenemos que ir conversándolo de acuerdo a los tiempos también que estamos viviendo. La propuesta de Renovación Nacional era una propuesta sensata que iba incluso subiendo los puntos de cotizaciones en la medida de lo posible si se daban ciertas circunstancias de economía nacional. Bueno, volvamos a esos diálogos y nosotros vamos a estar siempre dispuestos.
Estamos conversando con la diputada, jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Diputada, volviendo un poco al tema de la elección de la mesa de la Cámara de Diputados y diputadas, y de este acuerdo administrativo, ¿no?, que desde el oficialismo están pidiendo que se respete. Usted ha dicho que como Renovación Nacional en ningún momento suscribieron este acuerdo, por lo tanto no hay nada que reprocharle a Renovación Nacional y en eso ese es efectivo. sentido de que claro, de que estén rompiendo algún acuerdo, ni tampoco se les puede reprochar de que tengan sus legítimas aspiraciones de presidir la Cámara. No. En ese sentido está todo ok. Pero hay un grupo de diputados y diputadas, diputadas, valga la redundancia, que efectivamente pueden inclinar la balanza para uno u otro sector, y que sí, efectivamente se produce una situación que por lo menos es curiosa en el sentido de que fueron electos representando a un partido, pero durante el curso de la legislatura cambiaron de idea. Entonces, más allá respecto del acuerdo en sí o el acuerdo no, que ese es un tema que finalmente lo tienen que decidir los partidos, le quería preguntar respecto del tema de fondo, ¿no? Efectivamente, ¿qué tan representativo es el voto de esa persona o qué tan representativo es ese parlamentario de la gente que está representando cuando efectivamente fue electa por un partido que representa ciertas ideas, pero ahora se inclina por otras, o por lo menos se suma a una bancada que está en la oposición del partido por el cual finalmente fue electo? ¿Qué pasa ahí, diputada? Ya, primero, dos cositas. Yo creo que hay que como desdramatizar el tema de la mesa, porque en la Cámara la política misma y lo más importante se da en las comisiones. ¿Ya? O sea, para que la gente sepa que es diferente tal vez en el Senado, que son solo 50 senadores y tienen la misma cantidad de comisiones. Nosotros tenemos la misma cantidad de comisiones, somos 155. Entonces, en el fondo, todo el trámite realmente se da en las comisiones. Y ahí uno ve que muchas veces la comisión tiene una cosa y la sala la cambia, porque no están bien representadas las fuerzas, ¿ok? Ahora, qué bueno el punto que tocaste, porque yo soy y quiero impulsar el cambio a la reforma en nuestro sistema político, ¿ya? Porque efectivamente no pueden existir estos cambios, que tú sales por uno y te cambias al otro, sin perder tu cupo, ¿no? Así es. Es algo que tenemos que trabajar ahora. Tenemos que tener un cierto mínimo de votos de representatividad para que realmente representemos, porque no pueden ser que existan diputados, bueno, igual son las listas y me van a dar todo tipo de explicaciones, pero con 800 votos, con 50.000 o con 80.000, y esta cosa que se cambian sin ningún problema y se llevan su cupo a otro partido. Yo creo que esas cosas tienen que cambiar, efectivamente. Y gracias a Dios ya está existiendo un movimiento que viene del Senado. Yo personalmente también tengo un proyecto listo para presentar. Quiero ver si concuerda con el que está en el Senado, justamente para hacer el cambio del sistema político, porque yo creo que parte del desprestigio y todos los problemas que tenemos de conexión con la ciudadanía residen en nuestro nuevo sistema que tenemos, ¿ah? Con esta cosa que tenemos una cantidad de partidos infinita, que es muy difícil ponerse de acuerdo, que personas con muy pocos votos pueden llegar a ser diputados o senadores, y después que se cambian de un lado para otro. Yo creo que tenemos que volver a la seriedad de un sistema político estable, y ojalá estén los tiempos para hacerlo lo antes posible y el Ejecutivo nos apoye en esa materia. Porque lo que tú dices es incomprensible para muchas personas, que están en un sector, después se cambian a otro, sin ningún problema. Eso no puede ser. O sea, creo que uno debería no hacerlo por un mínimo de responsabilidad con tus votantes y por último esperar a la próxima elección. Pero lamentablemente eso no se está dando. Hay personas que se están cambiando de un lado a otro. Así es, lamentablemente, diputada. Diputada Jimena Osandón, jefa de bancada de Renovación Nacional, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros, que tenga muy buen día. Bueno, y lo mismo para ustedes y muchas gracias. Buenos días, diputada. Buenos días. Chao, chao. Adiós. 8 de la mañana con 30 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Montserrat Rolano para continuar con el programa, el panel de conversación que, como siempre, tiene interesantísimos invitados.